Mi nombre es Helen Harrington. Tengo 72 años y durante la mayor parte de mi vida creí que la familia significaba seguridad. Mi esposo, Walter, y yo construimos nuestras vidas alrededor de esa creencia. Criamos a 3 hijos en una casa victoriana en Cedar Falls, un lugar que pensábamos que nunca abandonaríamos. Nuestro mayor, Michael, se convirtió en un hombre trabajador que dirigía una tienda de muebles. Nuestra menor, Rachel, se casó con un ingeniero y se mudó a Australia. Y nuestro hijo del medio, David, entregó su vida y servicio a este país. Una bandera doblada descansa en un estuche de madera en nuestra chimenea, el tipo de recordatorio que nunca te deja olvidar lo que has perdido. Walter mantuvo la casa en pie con sus propias manos, arreglando tejas, reparando cercas y tallando pequeños pájaros para nuestros nietos mucho antes de que nacieran. Yo cuidaba el jardín y llenaba la casa con colchas que cosía con retazos de tela. Construimos algo sólido y estable, pero la vida tiene una manera de poner a prueba incluso los cimientos más fuertes. Cuando Walter cayó de una escalera una mañana de primavera, todo cambió. Una cadera rota, una larga estancia en el hospital y facturas médicas que no pudimos pagar devoraron nuestros ahorros. El seguro cubrió algunas cosas, pero no casi lo suficiente. Al mismo tiempo, Michael vino a nosotros desesperado. Su taller estaba cerca de la ejecución hipotecaria y su esposa, Vanessa, temía la vergüenza de perder su hogar. Ante una elección, hicimos lo que hacen los padres. Renunciamos a nuestra propia casa para salvar la suya. Empaqué mis colchas. Y Walter guardó sus herramientas y juntos nos susurramos: «Nos las arreglaremos. Siempre lo hemos hecho». Pensé que nuestro sacrificio mantendría a nuestra familia unida. No tenía idea de que nos conduciría a la traición. Cuando nos mudamos a la casa suburbana de Michael, me dije que solo era temporal. La entrada parecía ordenada y nueva, los setos recortados en líneas afiladas. No se sentía como el jardín que habíamos dejado atrás, pero traté de sonreír. Michael me abrazó con fuerza, susurrando que todo estaría bien. Entonces vi a Vanessa en la puerta. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos contaban otra historia. Ella ajustó el cabello de Ella, enderezó exigiendo otra historia antes de dormir. Llevaba mis libros de imágenes desgastados en mi maleta solo para ella. Caleb admiraba el pequeño pájaro de madera que Walter talló y preguntaba: «Abuelo, ¿puedes enseñarme?». Esos momentos iluminaban mi corazón. Me aferraba a ellos como prueba de que nuestro sacrificio tenía sentido, pero las sombras se acercaron rápidamente. Vanessa trasladó mi sillón favorito a un rincón del despacho como si estuviera en su camino. Colocó la caja de herramientas de Walter detrás de pilas de cajas en el garaje donde él no podía alcanzarlas sin pedir. En la cena, nos recordaba suavemente pero con firmeza que bajáramos la sal o saltáramos el postre, aunque los demás comían libremente. Walter empezaba a disculparse por todo. «Me quedaré fuera del camino», solía decir cuando tomaba herramientas o se ofrecía a arreglar algo. Dejó de pasar tiempo en el garaje por completo. Noté cómo Vanessa se quedaba en el pasillo cuando le leía a los niños, observando pero sin unirse nunca. Nuestro mundo se había reducido a una habitación libre, un pequeño cajón en la cocina y rincones prestados. Para los nietos seguíamos siendo abuela y abuelo. Para Vanessa éramos obligaciones, escondidas en los márgenes de su hogar. La primera grieta real apareció una noche cuando Walter se despertó por un vaso de agua. La alfombra del pasillo, la que Vanessa había colocado solo días antes, resbaló bajo su pie. Escuché el golpe y salí corriendo de nuestra habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Walter yacía en el suelo, gimiendo, aferrándose a su cadera. Por un momento, me pensé que estábamos de regreso en el hospital. Afortunadamente, nada estaba roto, pero el susto permaneció. A la mañana siguiente, Vanessa ofreció una sonrisa que parecía delgada y ensayada. «Quizás sea más seguro si no camina solo por la noche», sugirió. Sus palabras estaban llenas de preocupación, pero yo escuché la dureza debajo de ellas.
Una semana después, organizó una evaluación de seguridad en el hogar. Una enfermera con una lista revisó las habitaciones, verificando luces y barras en el baño como si ya fuéramos pacientes en una instalación. Me quedé en silencio, pero cuando llegó el informe, sentí que el pecho se me apretaba. Pañales para adultos para Walter, reducción en la ingesta de agua, supervisión más cercana de las rutinas diarias. Michael murmuró que era solo una precaución. Sin embargo, vi cómo Vanessa asintió rápidamente, de como si hubiera estado esperando la confirmación de nuestra debilidad. Después de eso, las comidas se volvieron más silenciosas. Mantenía mi voz suave, cuidadosa de no invitar más juicios. Walter se disculpaba por necesitar ayuda con tareas pequeñas. Dejó de entrar en el garaje por completo. La caja de herramientas ahora era una reliquia oculta detrás de cajas. Los niños lo notaron. Una noche, Ella le preguntó a su madre, ¿por qué haces esa cara cuando la abuela me abraza? Caleb se aferró más fuerte a la mano de Walter en la hora de dormir, sin querer soltar. Los niños ven verdades que los adultos intentan esconder. Aquella noche, me quedé despierta, con lágrimas empapando mi almohada. No fue la caída lo que me rompió, sino la realización de que en la casa de nuestro hijo ya no éramos padres, éramos cargas. Ocurrió en una noche pesada de julio. Llevaba la ropa doblada de vuelta a nuestra habitación cuando escuché voces que llegaban a través de la ventilación del pasillo. Me congelé. El tono era agudo, cortante, Vanessa. Luego, la voz más profunda de Michael respondió con vacilación. Dejé el cesto y señalé a Walter que se uniera a mí. Nos inclinamos cerca, apenas respirando mientras sus palabras viajaban por las paredes delgadas. Vanessa habló primero. No se trata solo de espacio, Michael. Ya no pueden manejarse solos. Si conseguimos que un médico firme, podemos solicitar la tutela. Una vez aprobada, me encargaré de sus finanzas, pensiones, ahorros, todo. Será mejor para todos. Mis manos temblaban. Tutela, control, despojados de nuestra independencia, convertidos en tutores en la propia casa de nuestro hijo. La respuesta de Michael fue baja e incierta. No lo sé, Vanessa, han pasado por tanto. A ella le encantan sus historias antes de dormir. Caleb sigue a papá a todas partes. ¿Cómo entenderían si de repente tomáramos el control? Por un momento la esperanza parpadeó, pero luego las palabras de Vanessa cortaron como vidrio. Los niños se adaptan. Esto se trata de nuestro futuro, no de su orgullo. Presioné una mano contra mi boca, con las rodillas débiles. Walter me estabilizó con un brazo tembloroso. Cada miedo que habíamos tenido ahora se mostraba a la vista. Esto no era un malentendido, era un plan. El silencio de nuestro hijo, su negativa a detenerla, era su propia forma de traición. Esa noche, sentados en nuestra pequeña habitación, miré la cesta de ropa sucia llena junto a la cama. Buddy, nuestro Golden Retriever, ya descansaba con la cabeza sobre los pies de Walter, sintiendo nuestra inquietud. Walter susurró: «Si nos quedamos, se llevarán todo, no solo el dinero, Helen, nos llevarán a nosotros». Asentí, lágrimas cayendo libremente. En ese momento, supe que nuestra única opción era irnos. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no sentía en meses. La traición tiene una forma de aclarar la niebla. Walter y yo nos sentamos en el borde de la cama, hablando en susurros. Teníamos que irnos. No podíamos esperar a que los papeles y las órdenes judiciales nos despojaren de quienes éramos. Todavía teníamos algunos recursos, el sobre con dinero en efectivo de las joyas que vendí, la modesta pensión de veterano de Walter y suficiente coraje para empezar de nuevo. Saqué papel y pluma y escribí cartas para Ella y Caleb. A Ella, si le puse una flor de mi viejo jardín, diciéndole que cuando me extrañara, podía sostenerla y recordar las historias antes de dormir. Para Caleb, metí un bosquejo de un pájaro, prometiéndole que algún día le enseñaría a tallar el suyo propio. Walter eligió 3 herramientas para empacar: una navaja, un martillo y una cinta métrica. Dijo que esas herramientas habían construido una vida una vez y que podían ayudarnos a construir otra vez. En una maleta colocamos álbumes de fotos,
un cuadrado de quilt y la correa de Buddy. Todo lo demás lo dejamos atrás. Por la noche, practicamos movernos en silencio. Esperamos hasta que el lavavajillas dejó de sonar, hasta que los pasos pesados de Michael se apagaron arriba, hasta que la risa de Vanessa se hizo silenciosa tras la puerta cerrada del dormitorio. Luego, ensayamos nuestro camino por el pasillo, pasando por la cocina, saliendo por la puerta principal. Walter tomó mi mano y susurró: «Prefiero dormir en calles frías que ver cómo te declaran incapaz». Lo miré y respondí: «No somos débiles, Walter. No hemos terminado. Todavía somos nosotros». En esa promesa, el plan se convirtió en algo más que una escapatoria. Se convirtió en una lucha por la dignidad. La noche que nos fuimos fue sin luna, las calles cubiertas de un silencio húmedo tras una lluvia de verano. Walter y yo esperamos a que la casa se quedara quieta. Me puse el cardigan, metí las cartas para los niños en el cajón de la mesita de noche y toqué la colcha doblada al pie de la cama una última vez. Walter levantó la maleta con cuidado, asegurándose de que no raspara el suelo. Buddy caminaba cerca de nosotros, sin moviendo la cola una vez antes de que lo calmara con una caricia suave. Cada crujido de las tablas del suelo parecía un grito. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Vanessa se despertaría. En la cocina, Walter colocó la llave de la casa en la encimera. Era nuestro último gesto, una declaración silenciosa. No éramos ladrones, ni fugitivos, nos íbamos porque teníamos que irnos. Me miró con ojos llenos de miedo y resolución. «Vamos», susurró. Nos adentramos en la noche, el aire frío pasando sobre nosotros como la propia libertad. Corrimos por la calle, los zapatos chapoteando en charcos poco profundos, sin atrevernos a mirar atrás hasta llegar a la esquina. Giré una vez. El brillo de las ventanas ya parecía lejano, un lugar que nunca fue realmente nuestro. En la estación de autobuses, las luces fluorescentes parpadeaban sobre filas de asientos de plástico agrietados. Compramos 2 boletos de ida a cualquier destino que saliera antes del amanecer. El empleado apenas nos miró, deslizando los billetes por el mostrador. Nos sentamos hombro, con el cansancio marcado en cada línea de nuestros rostros. Buddy se acurrucó a nuestros pies. Walter rompió el silencio. «No estamos sin hogar, Helen. Estamos sin vivienda. Hay una diferencia». Incliné mi cabeza en su hombro, agarrando la correa con fuerza. Cuando llegó el autobús, los frenos silbando y las puertas abriéndose con un gemido, subimos a bordo. Con cada milla, la ciudad se reducía detrás de nosotros, y por primera vez en meses, respiré sin miedo. Al amanecer, el autobús llegó a un pequeño pueblo de paso. La mayoría de los pasajeros se dispersaron rápidamente, pero Walter, Buddy y yo bajamos lentamente, con la maleta golpeando contra el pavimento. Mis piernas dolían y mis ojos ardían por una noche sin dormir. Al otro lado de la calle, un cartel de neón parpadeaba sobre un diner, prometiendo café y huevos. Cruzamos, atraídos por el resplandor de luz cálida en las ventanas. La campana sobre la puerta sonó y una mujer detrás del mostrador levantó la vista. Su placa decía María. Tenía ojos cansados, pero una sonrisa amable. Sin preguntar, nos sirvió café y deslizó un plato de tostadas. «De la casa», dijo suavemente. Quise negarme, pero su amabilidad me venció. Las lágrimas se acumularon y solo pude susurrar: «Gracias». Pasamos horas bebiendo café. Buddy se acurrucó bajo nuestra mesa. María no preguntó, solo nos dejó estar, lo cual era su propia forma de misericordia. Más tarde esa mañana, y la puerta volvió a abrirse, y un hombre con gorra de camionero saludó a María por su nombre. Su presencia llenaba la habitación, hombros anchos, rostro curtido, ojos firmes. Nos vio y preguntó en voz baja si estábamos de paso. Su nombre era Frank Dalton, un veterano viudo que hacía rutas largas pero tenía un pequeño apartamento en un pueblo cercano llamado Millbrook. Walter explicó con cautela que buscábamos un lugar sencillo, un sitio donde pudiéramos vivir sin ser una carga. Frank escuchó, asentando lentamente. Luego dijo: «Millbrook no importa de dónde vengas, solo que aparezcas». Al anochecer, Frank nos ofreció un viaje. Dudé, pero María me dio un asentimiento tranquilizador. Subimos a su camión.
Pero él se acomodó entre nuestros pies y la carretera se extendía ante nosotros. Por primera vez en meses, sentí esperanza no por la familia, sino por extraños que eligieron la bondad. Millbrook era un pueblo que casi podías pasar por alto si parpadeabas mientras conducías por allí. Una calle principal, unos pocos comercios y un diner que parecía ser su corazón. Frank estacionó su camioneta frente a él y nos llevó adentro. La dueña, Dorothy May, era una mujer de unos 60 años con rizos plateados peinados hacia atrás y una risa que resonaba incluso antes de que ella hablara. Frank explicó quiénes éramos en unas pocas palabras sencillas. Dorothy nos inspeccionó, con ojos agudos pero no desagradables. Luego preguntó, ¿saben hornear? Asentí con la cabeza. Ella señaló a Walter. ¿Tú sabes manejar un martillo? Él sonrió tenuemente y dijo, sí. Ella aplaudió. Bueno, he estado rezando por ayuda. Parece que Dios también me envió a mí. En pocos días, Walter estaba reparando puertas, lubricando bisagras y repintando el moldurón del frente. Me despertaba antes del amanecer para amasar la masa y llenar la cocina con el aroma de pasteles. Manzana, durazno, cereza para el mediodía. Los platos estaban vacíos y los habitantes del pueblo pedían más. Dorothy nos dio el modesto apartamento encima del diner, pequeño pero nuestro. Buddy se estiraba cerca de la puerta principal todos los días, saludando a los clientes como si fuera dueño del lugar. Los niños se inclinaban para acariciarlo en su camino a la escuela, y pronto se convirtió en el perro de terapia no oficial de Millbrook. Lentamente, nos fuimos formando parte del tejido del pueblo. Me uní a un círculo de acolchado en la biblioteca, intercambiando retazos de tela y historias. Walter pasaba las tardes con Samuel Ross, otro artesano retirado, tallando juguetes de madera para vender en el mercado del sábado. La gente nos saludaba no como forasteros, sino como vecinos. Por primera vez en meses, ya no me sentía fuera de lugar, me sentía necesaria. Walter no era una carga, era un hombre reparando lo que estaba roto. Y yo era Helen otra vez, no solo la abuela de alguien, no solo una responsabilidad, era yo misma. La nieve caía fuerte aquella noche en que Michael nos encontró. Millbrook había cerrado temprano y las ventanas del diner brillaban contra la tormenta. Walter y yo limpiábamos las mesas, listos para cerrar cuando sonó el timbre de la puerta. Levanté la vista, esperando a Frank o Dorothy. En su lugar, allí estaba mi hijo. Su abrigo tenía polvo blanco y su rostro parecía más delgado y mayor de lo que recordaba. Por un momento, lo único que pude hacer fue apretar el trapo en mi mano mientras mi corazón latía con fuerza. Michael se quitó lentamente los guantes haciendo tiempo. Mamá, papá. Su voz se quebró. Tenía que encontrarlos. Walter permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Hice señas para que Michael se sentara. Él se desplomó en una silla, con la mirada recorriendo el acogedor diner que se había convertido en nuestro hogar. Finalmente, las palabras comenzaron a salir. Admitió que Vanessa había insistido mucho después de que nos fuimos, diciendo a los vecinos que estábamos inestables, presentando papeles para demostrarlo, y confesó su peor pecado. Había permanecido en silencio. Había dejado que ella hablara por él. Sabía que estaba mal, dijo, con la voz entrecortada, pero tenía miedo de pelear con ella, miedo de perderlo todo. Ella incluso escondió las cartas de Rachel para que no supieras que todavía escribía. Lo dejé pasar, y mis hijos, tus nietos, han estado llorando por ti. Ella pide cuentos antes de dormir. Caleb todavía guarda la talla del pájaro en su mesita de noche, con la cabeza agachada en sus manos. No merezco ser perdonado, pero no puedo permitir que crezcan pensando que los abandonaste. La habitación permaneció en silencio, salvo por el viento que hacía crujir las ventanas. Sentí que las lágrimas ardían, pero mi voz se mantuvo firme. Me rompiste el corazón, Michael. Estuviste allí mientras ella planeaba borrarnos, pero tú llegaste, y eso importa. Finalmente, Walter habló en voz baja, pero con firmeza. Aún no es perdón, pero es un comienzo. En esa tormenta, una puerta frágil se abrió un poco. Thanksgiving llegó con el aroma de pavo asado, flotando por el diner de Dorothy May.
Las mesas se juntaron, cubiertas con manteles desparejos y llenas de platos de puré de papas, guisos y pasteles que había horneado al amanecer. Walter se sentó en el centro, con Caleb apoyado a su lado mientras Ella se aferraba a mi mano. «Sabía que volverías», susurró, presionando su mejilla contra mi hombro. Mi corazón dolió, pero fue el dolor más dulce que había sentido en mucho tiempo. Michael sirvió los platos en silencio, con movimientos cuidadosos, como si cada gesto fuera una disculpa. Había dejado a Vanessa y se había mudado con los niños cerca de Millbrook. Estaba comenzando de nuevo, no porque nosotros lo hubiéramos exigido, sino porque finalmente entendió que una familia construida sobre mentiras no puede sostenerse. A nuestro alrededor, no se congregaban las personas que se habían convertido en nuestra nueva familia: Frank, Dorothy, María, Samuel. Ellos reían y pasaban los platos, llenando la habitación de una calidez que hacía que las heridas del pasado parecieran menos profundas. Cuando la noche se asentó, miré alrededor del diner lleno y sentí algo que creí haber perdido para siempre: paz. Habíamos perdido la casa que Walter y yo construimos, perdido la confianza en el hijo por el que sacrificamos todo, y nos habíamos alejado de la vida que pensábamos conocer. Pero aquí, rodeada tanto por la sangre como por la familia elegida, comprendí que lo que más importaba había sobrevivido: dignidad, amor, el valor de comenzar de nuevo. Me acerqué a Walter y susurré: «A veces perdemos todo lo que pensamos que importa, solo para descubrir lo que realmente sí». Él apretó mi mano, con los ojos brillando a la luz de las velas. «Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta ver lo lejos que viajan estas historias, y no olvides darle like y suscribirte a The Art of Revenge para más historias de resistencia, verdad y redención».